Buenas tardes a todas, todos los que hoy nos acompañan aquí en el G7 del Centro de Arte de los Galpones, en la instalación tipográfica Bloque Caracas de José Ruiz, nuestro artista invitado de esta tarde, por estos días, que viene directamente de Bogotá, Colombia, junto con Arturo Salazar, que está en el público. Ellos vinieron también para hacer una serie de actividades y la presentación de la era óptica, una exposición que está abierta al público en la Galería de Carmen Araujo, gracias al apoyo del archivo y también con la curaduría de Ricardo Báez. Pero bueno, conozco a José Ruiz desde hace varios años y cuando me contó de su visita a Caracas, me habló de este proyecto e inmediatamente empezamos todas las pesquisas para poder hacer esta instalación. Muchas gracias al Centro de Arte de los Galpones, a Rodrigo Figueroa, a Lucy Mata también por cedernos este espacio, iba a decir este bloque. Y bueno, este encuentro que se realiza hoy es la 11ª edición de Zona de Despeje. Zona de Despeje es un programa de encuentros, conferencias o charlas que promueve Tráfico Visual, que es parte también como de la coordinación de esta exhibición y que, bueno, que también se dio gracias al apoyo inicial de la colección Patricia Phelps de Cisneros. Y debo también mencionar que gracias a ellos estamos haciendo esta documentación, por eso todo el evento va a ser grabado, gracias a Ricardo y Carlos que están con las cámaras. Entonces, bueno, para que quede registro y recuerdo y memoria, ya que vamos a hablar de archivos. Muchísimas gracias a Sagrario Berti, era imprescindible hacer este encuentro porque cuando yo conozco a José en el 2019 en Bogotá, yo llevaba los libros de fotografía de Venezuela, de imagen de la fotografía. Gracias, gracias por la corrección. Sagrario me dio varios ejemplares y uno de ellos lo adquirió José, quedó, bueno, prendado, impactado y bueno, eso es lo que también ha estado él narrando junto con Arturo a lo largo de estos días en Caracas. Pero contándole a Sagrario también a partir de los archivos de Gráfica Molinari, que es lo que más que todo queremos destacar hoy, y el contexto también de Bloque Caracas, de por qué estamos rodeados de esta tipografía modular y qué quieren decir estas figuras, estas formas. Ese es uno de los motivos, ¿no? Rápidamente, para presentar este encuentro, como dije, que queremos también explorar un poco, porque José Ruiz trabaja con la gráfica popular, la impresión en papel, los carteles y los archivos editoriales, en particular ese vínculo con Gráficas Molinari, que él explicará, es una colección de láminas y estampas que han resonado en distintos contextos de la región. También la idea es que se converse un poco a partir de ese archivo que quedó de Gráficas Molinari y desde la revista Remanente que él dirige, también cómo se dan a conocer y cómo se divulgan estas imágenes. Bueno, no voy a indagar más, no voy a seguir leyendo más para no demorarme, pero rápidamente lo presento. Es artista y curador José Ruiz de Bogotá. Su práctica se basa en el trabajo con archivos visuales y documentos de circulación masiva que manipula, reinterpreta y ensambla en instalaciones de escritura pública. Ha presentado proyectos en la Bienal del Valparaíso, en Chile, el Museo de la Tertulia, la Biblioteca Nacional de Colombia, el Museo de Arte Contemporáneo de Bordeaux, entre otros. Codirige los proyectos editoriales de Gráfica Molinari y Ediciones Réplica, que están centrados en la gráfica popular y la fotografía. Y bueno, Sagrario Berti, ya altamente conocida, pero me toca presentarte, historiadora del arte y de la fotografía, con un máster en Historia del Arte en la Universidad de Sussex, especializada en archivos fotográficos, autora de Fotografía Impresa en Venezuela,
y coeditado con La Cueva, Ricardo Báez y Sagrario Berti, entre otros títulos. Su trabajo se centra en las trayectorias culturales de archivos, artefactos visuales y publicaciones impresas. Y bueno, ha sido reconocido por sus aportes editoriales, curatoriales en Venezuela y el exterior. Muchísimas gracias, de verdad que para mí es una suerte tenerlos a los dos juntos y espero que ustedes también disfruten de esta tertulia, de esta conversación. Esto va a ser más que todo un diálogo que la idea es que ustedes arranquen, ¿no? Pero tal vez quisiera preguntarle a José Ruiz, dar un poquito de información para los que están entrando en este espacio, de qué trata Bloque Caracas, o lo vas a perfecto, ok. Listo, muy bien. Bueno, el micrófono es de ustedes. Hola, buenas tardes. Realmente es un compromiso tener a todos ustedes aquí, porque hay gente a quien respeto muchísimo y muchos afectos reunidos. Me aterra un poco, pero bueno, aquí estamos. Quiero dar las gracias a Tráfico Visual, a Ileana Ramírez, a la Fundación Patricia Felt de Cisneros, que nos apoya en esta presentación, a los Galpones, a Rodrigo Figueroa y a ustedes por acompañarnos. Realmente agradezco, y perdónenme por hacer un adjetivo, agradezco infinitamente la recepción de una plataforma como Tráfico Visual, que desde esta precariedad, como diría Victoria de Estéfano, y la cito, de esta periferia, abro comillas, y desde este potrero, cierro comillas, apuesta por propuestas innovadoras, experimentales, no alineadas a lo que ahora podemos definir como espacios oficiales del arte. Cuando digo espacios oficiales del arte, me refiero a espacios privados y a estudios de diseño de interiores, que son en la actualidad los lugares desde donde se legitima el quehacer artístico local. Muchísimas gracias, Ile, por su generosidad, de alguna manera. Antes de iniciar la conversación con José Ruiz, voy a leer un par de cuartillas que de alguna manera describen su trabajo y su modo de producción, para luego él va a conversar sobre esta pieza específicamente. Esto se llama Devoción al Impreso. Así lo dominaron ustedes. Sí. O sea, comparto con José Ruiz una devoción por lo impreso, por la curiosidad de trazar la biografía de las cosas, su genealogía, por husmear la procedencia y desplazamiento de las imágenes que signan nuestra visualidad cotidiana. Me atrevo a calificar nuestra visualidad popular y, como diría Constanza, nuestra cotidianidad vernácula. Asimismo, comparto otra pasión. Ambos negamos el rol del papel impreso como unidad autónoma. Negamos la condición de la fotografía aislada, autáctica. Negamos también que finalmente no nos dice nada. Recordemos que los objetos de arte visual son cosas peculiares, necesitan de otras cosas para funcionar. En consecuencia, es el objeto impreso, el film, que acompañado con otra o con otra imagen, en la edición y el montaje cinematográfico, en el estampado de frases en el papel serigrafiado, en la repetición y serialización como estrategia discursiva, es de donde opera el sentido. Acá voy a citar a Philippe Dubois, que me encanta citarlo sobre todo con esta frase, que es un investigador de la imagen y de la fotografía francés, quien describe realmente mejor que yo lo que trato de decir, o mi idea de lo que le acabo de decir. Pienso que estamos en un momento privilegiado que nos permite estudiar de manera fundamental una imagen examinándola a partir de otra, a través de otra, en otra, como otra y por otra.
Cierro comillas. La producción arquitectural de Ruiz se inicia con el acto de reunir, de seleccionar imágenes que han sido editadas por otros, edificadas y habitadas por otros, como acá en Bloque de Caracas. Ruiz ha graficado la forma de un bloque en un alfabeto repetitivo, que el artista más adelante, cuando termine esta introducción, pues nos va a describir. La curiosidad de Ruiz se sitúa en una empecinada búsqueda, como lo dije antes, por rastrear. Por ejemplo, en su primera obra, las estampas de Gráfica Molinari, apropiadas por artistas colombianos como Beatriz González o Luis Ospina. Ahora aquí un paréntesis, porque me pareció sumamente interesante en una conversa con este joven artista, que cuando José tendrías, ¿cuántos años tenías cuando trabajaste con Beatriz González? 20. Cuando tenía 20 años estuvo trabajando con Beatriz González en su archivo, y eso pues dice mucho de lo que, cómo transforma un trabajo con una gran artista como Beatriz González en lo que posteriormente él hace. Pero también las estampas Molinari han sido utilizadas por artistas locales. ¿Puedes pasar? Por ejemplo, a ver si se ve, y si no se ve tanto no importa. Solamente son cuatro láminas que ilustran lo que estoy diciendo, que tiene que ver con la apropiación de unas imágenes, de unas estampas de Gráficas Molinari empleadas por Ricardo Armas, logran ver algo, ¿no? Este es Ricardo Armas en el libro que se llamó Venezuela, que justamente utiliza una fotografía de una venta de Gráficas Molinari, supongo que en el oriente del país. Y a mano izquierda verán la imagen de Gráficas Molinari que se repite en la página del libro. También las Gráficas Molinari fueron empleadas por Oscar Molinari. La próxima lámina, porfa. En 1990 está una imagen que fue muy popular, que se llama Ánima. En mi pueblo le llamaban Ánima Sola. Sí. Igual, ¿no? Igual. Que Molinari la reprodujo, que era también uno de sus lenguajes, era justamente reproducir obras o fotografías, y sobre todo también trabajar mucho con imágenes que circulaban en el ambiente popular, por llamarlo de alguna manera. Y la otra es una Polaroid de Bolívar, que también es muy icónica de la Gráficas Molinari. Estas imágenes simultáneamente forman parte de mi universo visual. ¿Me puedes poner la próxima? Con estas fotos de un negocio en mi pueblo, andino por demás, tal como también nos une, y por eso coincidimos, tanto José como yo, que finalmente somos de los Andes y compartimos una misma cordillera. Y también donde se vendían y todavía se venden las Gráficas Molinari. Si puedes mostrar el libro de las gráficas, por favor. Ay, ¿dónde está mi agua? Si quieres, levántate. ¿Se ve? Pero bueno, pero puedes prender la luz, en todo caso, y después volvemos a apagarla.
¿La ven? Sí, se ve. Sí. Bueno, además también de compartir lo que llamaríamos la andinidad, me gusta referirme siempre a un epígrafe de Domingo Alberto Rangel cuando le dedica a Consuelo Mantilla, a su esposa, un libro que a mí me conmueve muchísimo, que le dice algo así como: a Consuelo, que como toda andina tiene la sangre repartida entre Venezuela y Colombia. Entonces creo que también es otra de las lazos que nos unen. Después de apartar las imágenes, los papeles, el material ready-made, seguidamente Ruiz les altera el orden, las ubica en otro espacio de representación visual, literalmente en otro lugar. Por lo tanto, el artista produce signos nuevos a partir de los ya precedentes. Recordemos que los documentos representan ideologías, son agentes actuantes que reciben y envían información, y al mismo tiempo son dispositivos de socialización, simbolizan rupturas, denuncias, pero al mismo tiempo enuncian acciones. Las obras de Ruiz son hechas con documentos que tuvieron un uso y una función social específica en el pasado. Por ejemplo, que ahorita nos lo va a explicar, realizó una propuesta con revistas porno. Si nos puedes explicar, por favor, lo que fue esa propuesta, que me parece absolutamente interesante. Sí, esa fue una… Y la fecha. Sí, esa fue una instalación de hace 2 años, que parte de también la construcción de un archivo de revistas porno impresas en Colombia, y que todo surge a partir de una revista que se llamó Cuerpos y que empezó a circular en Medellín en 1980, y que una década después, en los 90, se descubre que esa revista y otra serie de revistas fueron una fachada que tuvo el cartel de Medellín para poder tener una imprenta. Entonces es muy interesante esta historia de cómo el cartel utiliza de fachada la producción de una serie de revistas porno, y a partir de este texto, de esta historia que yo encuentro, me propongo, como en el caso de Gráficas Molinari, encontrar o construir ese archivo de imágenes de circulación para referirnos puntualmente como a esa historia, pero también para ampliar las nociones y las formas en las que pensamos, en las que circularon esas imágenes. En el caso de las revistas porno fue muy interesante entender que estos espacios editoriales que están al margen de, digamos, la producción editorial oficial y al margen de otros tipos de producción editorial, por ejemplo, estas revistas no se encuentran en bibliotecas, como es lógico, fueron los primeros espacios para hablar libremente sobre sexualidad en el país, denunciar falta de políticas de educación sexual, o sea, temas que son muy cotidianos para nosotros hoy en día y que inician con estas publicaciones, pero que además tienen la carga de que fueron usadas de esta forma en este contexto. Sí, y por favor, habla de las letras que conseguiste, la RE. Ah, sí, y bueno, lo más fascinante de esta revista, te refieres como a las iniciales, ¿cierto? Sí. Son, pues, circularon como de forma anónima, bajo 2 iniciales que eran E, que uno se le podría como atribuirle varios significados, y uno de esos era ediciones especiales del cartel de Medellín, otra era el mismo nombre del director de la publicación, que era Edgar Escobar, y hay como otras variantes a partir de las que uno puede empezar como a trazar esa genealogía relacionada con este proyecto editorial. Okay, gracias. Retomando el uso y función y la resocialización de documentos, en este caso, ocasión que nos reúne hoy, nos muestra la unidad habitacional Bloque Caracas, Bloque 8, 2 de diciembre, como lo llamó Marcos Pérez Jiménez, y luego, posteriormente, la caída del dictador, se le llamó a este complejo 23 de enero. Y cuál finalmente, ya luego nos va a
explicar José, que tuvo finalmente una utilidad y una función y un sentido diferente al enunciado por el artista. Acá, como vemos, no nos muestra fotos, instala una interpretación gráfica del complejo urbanístico, aunque al mismo tiempo acompaña a esta instalación con imágenes de fotos de las estampas de las gráficas Molinari. Acá quisiera hacer una distinción en vista de las recientes ponencias sobre archivo impartidas la semana pasada aquí en Caracas, a cuales lamentablemente no pude asistir. Pero últimamente el archivo ha tenido como mucha teoría y se han hablado mucho del rol del archivo, sobre todo trabajando con archivos locales. Por lo general, los archivistas siguen un guión. Su trabajo ha sido naturalizado, es rutinario, se clasifica, se hace un inventario, se mide la obra, se data, se conserva. Usualmente el archivo o las imágenes o los documentos de archivo son afines a la memoria y se le otorga, por lo general, matices de nostalgia, de historia. Y hay que tomar muy en cuenta que en las artes visuales esta rememoración nostálgica muchas veces es sumamente peligrosa. Sin embargo, se comienza a tejer el acto creativo cuando un artista investigador como Ruiz hace con esa materia, que serían los documentos, materialidad. Hace visible una propuesta, es decir, trae gráficamente una ausencia o en ausencia el edificio de Cáliz a Caracas. Lo transgrede mediante signos modulares, no para rememorar, más bien para alertarnos de un itinerario migrante que certifica una acción sujeta a un contexto funcional determinado. Acá Ruiz más bien trabaja con un linaje y se pregunta en dónde, cuándo y cómo ha sido edificado, habitado, y es por otra parte una instalación que al mismo tiempo destruiremos en el momento que vamos a desinstalar esta instalación. Y esta es la gran diferencia. El archivista, el archivo, la gente que trabaja en archivos, el registrador, como también le llamamos acá, cifra, denota de manera directa y objetiva. El artista investigador hace del documento un arte de archivo con nota. En otras palabras, sugiere o implica un significado subjetivo y en muchos casos emocional. Y en este caso, un bloque Caracas ausente y un modo de producir la propuesta que finalmente es muy cercana a la disciplina que antes los historiadores o los teóricos del arte a través de James Clifford llamaba un análisis de etnografía urbana, que eso estuvo muy de moda en el 2012, en el 2006. Acá el archivo no es una ficha, acá el archivo ocurre. No son papeles depositados en un determinado lugar, con dirección postal, siguiendo al mal del archivo del famoso Derrida. Aquí los documentos no están expuestos en una sala de exposiciones, en una vitrina. Esta instalación es un archivo activo, expandido, como dije antes, insinuado bajo una forma seriada que hace eco de una estructura arquitectónica. Al mismo tiempo, es un archivo que no es estático, es mutable, inmerso, performático y finalmente también participativo. Como toda práctica artística, y como en este caso José Ruiz, esto es un campo de archivo. En la próxima foto, porfa. No, más adelante. Ahora les muestro, no. Más adelante, la otra. Ahora les estoy mostrando
Estas fotos de otro colombiano que se llamó Leo Matiz, que trabajó por mucho tiempo en Caracas, más o menos entre 1950 y 1970 y pico, aunque la Fundación Matiz dice que trabajó hasta 1997, y fue un fotógrafo que trabajó para una revista que también nos une, que fue la revista Una Hermana Colombiana, una revista que se llamó Mes Financiero y Económico Venezolano, que también tuvo su hermana en Colombia y que fue editada por Pilinio Mendoza Neira. Y Matiz vino en esa ocasión para trabajar con Plinio, y por otra parte también compartimos no solo esa revista, también otra revista que se llamó El Farol, que para nosotros fue El Farol, para Colombia fue Lámpara, pero para los Estados Unidos se llamó The Lamp, que también estuvo financiada por las compañías petroleras, además con el famosísimo miedo en la Guerra Fría. Para concluir, voy a leer un párrafo del artista chileno Eugenio Dittborn, extraído de un poema que él hace que se llama Caja de Herramientas, publicado en El Espacio de Acá, un libro chileno publicado por Roland Kay, a propósito de la pintura de Dittborn, porque creo que nos introduce o nos viene como anillo al dedo al trabajo de José Ruiz. Dice Dittborn, hablo comillas: debo mi trabajo al offset y a la fotoserigrafía, medios de reproducción que posibilitaron el trabajo de fotos privadas, así como de fotos encontradas en diarios y revistas, hasta el campo pictórico y gráfico, agrego a la tipografía, resignificando dichas fotografías y posibilitando así su relectura y revisión. Más adelante agrega: debo mi trabajo, que es muy parecido al caso de Ruiz, al empleo de proverbios, definiciones, adagios, frases hechas en tránsito en lugares comunes. Para darle la palabra aquí a José, pues muestro por favor, muestro una imagen de Gráficas Molinari que reproduce el bloque 8 que está actualmente en Cali. Y por su otra parte, por supuesto, me gustaría saber a quién más debes tu trabajo. Gracias. No, muchas gracias a ti. No, con esa gran… ya no hay mucho que decir. No, ahora qué tienes que decir. Bueno, en poco dando el contexto de esta imagen y complementando todo lo que dice Sagrario, lo que dijo Sagrario, en el 2014-2015 yo emprendo una investigación muy siguiendo esa pulsión por rastrear unas imágenes que yo defino que están palpitando siempre, que son imágenes palpitantes, que son imágenes que todos reconocemos, son imágenes que nos competen a todos en esta región del mundo, así no nos conozcamos, así hayamos tenido infancias distintas, imágenes con las que todos nos relacionamos. Y yo a partir de esta pesquisa llego a rastrear a un taller de gráfica popular que fundaron en Cali, que es una ciudad al sur de Colombia, en la década del 50, y que fue un taller fundado por un español que se encargó de producir casi que absolutamente todas las imágenes de consumo masivo que consumimos los colombianos, los venezolanos, los peruanos, los ecuatorianos, los panameños, en determinado momento de la historia. Es decir, todas las estampas religiosas, todos los bodegones, todos los paisajes, todas estas imágenes que uno ha visto reiteradamente en casas, en restaurantes, en lugares populares, en todo tipo de contextos.
y empiezo esta pesquisa porque me parecía fascinante lograr, o como me parecía emocionante entender que una imagen no está aislada en la historia, sino que una imagen hace parte de un gran organismo y poder hacer el rastreo de esos organismos o como poder entender esas redes de circulación. Era casi como, claro, yo soy hijo de la generación de Internet donde esto es mucho más lógico y palpable, pero las imágenes, o sea, siempre hemos necesitado consumir imágenes de forma masiva y esta era la forma en la que se consumían las imágenes hasta determinado momento. Entonces llego por distintos caminos a una bodega en Cali donde había quedado abandonado el archivo de esta imprenta de gráfica popular que se había llamado Gráficas Molinari y afortunadamente uno de los últimos trabajadores de la imprenta, antes de que la imprenta quiebre, guarda el archivo o lo que quedaba del archivo de la imprenta con algunas máquinas que ya eran inservibles para ese momento y decide tenerlo ahí en un espacio. Yo llego a este espacio, me aproximo con la curiosidad del investigador artista, que es hacer preguntas, sacar hojas, indagar por estas imágenes, y llega la pregunta necesaria de usted qué ha pensado hacer con esto, a lo que él me responde, yo he pensado en hacerle una pila en el centro de la bodega y quemarlo, lo cual habría sido muy poético porque casi todas las imágenes eran ánimas del purgatorio, el ánima sola. Entonces imaginar esta pila de ánimas quemándose habría sido bastante cinematográfico. Ahí empezamos una conversación y terminamos llegando a un acuerdo en el que él me cede el archivo de Gráficas Molinari y los derechos sobre las imágenes, que es al fin y al cabo lo que más importa hoy en día, lastimosamente. Y ahí empieza como una ruta, un camino que yo hago desde la intuición de pensar cómo poder volver el archivo una práctica artística. Hay una frase de uno de los padres de la experimentación editorial y los proyectos editoriales, que es Ulises Carrión, que él dice ya hacia el final de su vida que él entiende que la mayor obra de arte que cualquier persona puede llegar a hacer es la construcción de un archivo. Porque un archivo es un detonador de muchas otras cosas. Un archivo está alejado del objeto único, un archivo es un lugar de encuentro, un archivo es necesariamente colaborativo, un archivo reúne voces que se pueden replicar y que pueden tener eco de muchas otras formas. Y yo me inserto dentro de esta línea para responder a tu pregunta. De entender cómo a partir de la reunión, de la congregación de distintas imágenes, de distintos, siempre advocado al impreso por supuesto, de distintos sistemas de información, se puede construir un archivo que puede ser a veces un archivo de objetos que no tendrían por qué estar asociados entre sí, y cómo esos lugares se vuelven lugares de encuentro para que se proliferen otras voces. En el caso de Gráficas Molinari, lo que yo tengo clarísimo en ese momento es que este es un archivo que no le puede pertenecer a una sola persona porque hace parte de una colectividad, de una cosa muchísimo más grande, de una identidad casi latinoamericana se podría hablar. Entonces yo con unos recursos logro gestionar la digitalización de gran parte del archivo, todo se monta en una página web y se liberan los derechos sobre las imágenes. Entonces en este momento cualquier persona en cualquier parte del mundo, ustedes muy invitados, pueden ingresar a la página web, descargar cualquier imagen y utilizarla para el objetivo que quieran, comercial, no comercial, académico, investigativo, artístico, lo que quieran. Y para mí es muy satisfactorio de verdad ir caminando por la calle y encontrar un cartel que tiene una imagen que yo sé que viene de ese archivo, que fue digitalizada en ese proceso, ver que hubo el afiche de una película, verla como portada de un libro, ver que alguien hizo un meme, un sticker, un tatuaje, ver que alguien está haciendo un análisis muy serio desde la antropología visual de lo que significa esta iconografía. Para mí eso es como lo más satisfactorio de poder haber como abierto este material y que se vuelva como un lugar de trabajo. Y en esa revisión de imágenes aparece esta imagen, que es una imagen que me llama mucho la atención por el título. Todas las imágenes tienen, o casi todas las imágenes tienen un título en la parte inferior, y esta se llamaba, si no estoy mal, Edificio de la
edificio venezolano, y hay otra versión que dice edificio de la República de Venezuela. Cali, Colombia. Entonces, como estos dos lugares, Venezuela, Cali, como entender esa relación, y ahí inició una de las tantas investigaciones que ha derivado de esta revisión de este archivo, que me lleva a la década del 50, a un momento en el que nuestras dos naciones estaban bajo dictaduras militares, y curiosamente, la fecha de mi cumpleaños, en la madrugada de un 7 de agosto, ocurre en Cali una tragedia que se conoce como la explosión de Cali. Quiero anotar algo. Es muy interesante también porque la mamá de José es historiadora y me sorprendió muchísimo porque cuando nace José, ella guarda la revista de la publicación, todos los años ella guarda una revista del suceso que se da el día de su cumpleaños y comienza con Samper, la posesión de Samper el día de su nacimiento, y luego ahora esto. Sí, hay como una obsesión siempre en mi casa como por la historia y la historia contada a partir de estas grandes fechas, de estos grandes acontecimientos, y mi cumpleaños coincide con la batalla de independencia colombiana, que es la fecha de posesión presidencial. Entonces, cada 4 años mi cumpleaños coincide con la fecha de posesión de un presidente, y ese año particularmente coincide con la posesión de Samper, que es el presidente que es recordado en Colombia por tener vínculos directos con el narcotráfico. Y a partir de ese hecho, que es completamente familiar, aislado, como que es muy, muy curioso, yo empiezo también un archivo de rastrear publicidad política que deriva en otra instalación también de como gran envergadura, que se presentó hace 3 años en Bogotá, de entender o como de construir un espacio físico donde esté reunido toda la historia política del país, pero a partir del material de desecho, es decir, de lo que queda de las campañas electorales. Y eso parte también como de esa coincidencia. Y cuando me entero de que el origen de este lugar, que ya les voy a explicar cuál es, también ocurre esa fecha, es como una sincronía de números, para los que creen en numerología. Es una sincronía como de hechos y de números que me hace pensar en muchas coincidencias. Entonces, volviendo al 56, en la madrugada de agosto, de un 7 de agosto, explota en el centro de Cali un cargamento de dinamita que estaba siendo transportado para construir carreteras. En un principio se atribuye la explosión a grupos que estaban en contra de la dictadura, pero muy pronto se descubre que fue por la misma culpa de los militares al transportar el material, que detonan este material por mal manejo en el material, y es una tragedia horrible. Mueren casi 40.000 personas, deja un cráter en el centro de la ciudad, damnificados, destrucción de la ciudad. Y como estábamos en dictadura ambos países y ambos dictadores eran muy amigos, en ese momento estaban aquí en la construcción del bloque 2 de diciembre, de la urbanización del, exacto, del conjunto 2 de diciembre, y estaban en la construcción del bloque 7. Y Pérez Jiménez le dice a Rojas Pinilla: yo le regalo al Estado colombiano el bloque número 8 de la urbanización, que no será construido en Caracas, sino será construido en Cali. Entonces, el bloque 8 está construido en Cali, y es muy diciente que aquí la numeración de los bloques que se siguieron construyendo está interrumpida por la del bloque número 8, está hasta el 7 y a partir del 9. Bueno, entonces este edificio se lo donan a las víctimas de la tragedia, y yo empiezo como a indagar todo el contexto político alrededor de lo que ocurrió en ese momento, y desde ese momento me parece como muy bonito, como un gesto que me parecía importante llevar a cabo, hacer un traslado simbólico del bloque 8 a la ciudad,
en la que debería pertenecer. Y eso es lo que hicimos aquí con la gran coordinación de Ileana, que fue traer para otros proyectos como que sí he hecho traslados físicos de objetos, pero por el contexto en el que nos encontrábamos, fue llegar a una solución en la que pudiéramos construir el espacio a partir de las mismas descripciones que envía Villanueva cuando encargan la construcción del bloque en Colombia. Entonces lo que yo hago es algo que ya viene, pues que ya es recurrente en otras de mis instalaciones, que es una instalación tipográfica a partir del desarrollo de una fuente modular. Entonces, si ustedes se fijan, todas las letras que están alrededor nuestro están construidas a partir de 3 formas que se repiten, pero según la orientación de la figura, se forma un fragmento distinto de una letra. Entonces, por ejemplo, aquí es una de las más claras que se lee en la línea superior, remate, remate superior. Y exacto, y la estructura o el módulo parte de un análisis al sistema constructivo que utilizaron en Cali versus el que utilizaron aquí en Caracas, y es la única diferenciación que tienen los edificios, y es que los módulos de ventilación, o como se conocen en Colombia, las celosías, que son como estos bloques de concreto que permiten el paso del aire, los bloques de concreto de ese pedazo del módulo que utilizaron aquí en Caracas son distintos a los que utilizaron en Cali, seguramente porque los bloques, pues naturalmente porque eran distintos. Entonces lo que yo hago es coger el de Cali, que está compuesto a partir de 2 cuadrados y un rectángulo, y dibujar esos 2 cuadrados y ese rectángulo, hacer las variaciones necesarias y a partir, sí, como de unos bocetos y unas pruebas de la modulación, poder entender cómo se puede construir todo el abecedario a partir de eso. Y este es un sistema que a mí personalmente me gusta mucho, como que lo he encontrado muy eficiente, porque es algo que con muy pocos recursos puede llegar a cubrir mucho el espacio. Esta es una instalación que viajó en la maleta, tal cual. Los 3 tacos de módulos se empiezan a desplegar, se empiezan a formar todas las letras, y según los planos originales de Villanueva, la intención era empezar a construir el espacio según las descripciones que habían utilizado para construir el espacio en la década del 50. Y las imágenes, las secuencias fotográficas que encuentran en todo el espacio, lo que buscan es hacer una alusión directa a objetos domésticos que se podrían encontrar tanto en Caracas como en Bogotá, como en Cali, como en cualquier lugar de esta región, y son secuencias que remiten a la idea de la explosión. En ese momento, en los años 50, se dijo que la explosión de Cali fue uno de los detonantes que llevó a la caída de Rojas Pinilla. Entonces siempre es pensar como que antes de la caída de una dictadura hay una explosión, ya sea social, ya sea física, ya sea empírica, ya sea de alguna forma simbólica, y era como aludir como a esa misma idea de la explosión a partir de la expansión y de destrucción de estos objetos domésticos que hacen parte de las secuencias. Son secuencias que ustedes pueden arrancar, es decir, todas las hojas las pueden arrancar, y en esa medida, como señalaba Sagrario, mis obras siempre también tienen como un componente colaborativo, y a mí siempre me gusta que el espectador sea un espectador activo, que además se lleve parte de las instalaciones y como de los proyectos. Entonces es un poco envuelve toda esta historia que parte del encuentro con la imagen de Gráficas Molinari, que hace parte de otro archivo, pero la idea de poder venir a Caracas y traer simbólicamente el bloque 8 y establecer esta conversación a partir de los módulos y de los objetos. Y ya para cerrar, hay 2 imágenes que remiten directamente al archivo de Gráficas Molinari. La primera es la de José Gregorio Hernández, que es una imagen que es
de devoción completa, y que es una imagen que a mí siempre me pareció muy gracioso cuando me decían, no, es que la imagen de José Gregorio, que todo Venezuela consume y le es devota, es impresa en Cali. Eso a mí siempre me parecía buenísimo. Y la otra es esta otra imagen, que es una imagen de un paisaje oriental que también era hecha por Gráficas Molinari. Describe también esta parte de fotocopiar. Bueno, el proceso de la destrucción de los objetos o la implosión, explosión de los objetos es hecho a partir de una técnica muy sencilla, y son unos experimentos con máquinas de fotocopiar. Estas secuencias particularmente se construyen a partir de coger una imagen, fotocopiarla y luego fotocopiar la imagen saliente y luego fotocopiar la imagen saliente y luego fotocopiar la imagen saliente. En esa síntesis que va haciendo la máquina, que la va degradando en puntos, las imágenes se empiezan a contorsionar y empiezan a generar explosiones o implosiones, y según lo que le ocurría a cada una de las imágenes, yo le atribuía un título como a esa secuencia. Entonces esta, por ejemplo, se llama Apagón Inminente, que es la del ventilador. La de José Gregorio se llama La Transmutación del Cuerpo, jugando también con la idea de la transmutación de José Gregorio. La muerte de los padres, la destrucción del paisaje, el colapso de la arquitectura, el fin del consumo. Entonces siempre es como también estableciendo pensando en que igual el mundo, y eso lo vemos en noticias hoy y lo veremos mañana, está como en ese momento, en la Guerra Fría. En cualquier instante una guerra nuclear nos destruye a todos. Claro. Perdón, robándome un momento, pero hay dos cosas que un par. Una, que me puse a leer un poco más y leí en una página que el terreno que fue entregado en Cali era de una hacienda de un venezolano, el doctor Adolfo Bueno Madrid. Y era una hacienda llamada Flora, por cierto, de café, creo, Café La Trinidad, algo así. Entonces, y lo financió completamente el Banco Central de Venezuela, junto con el Banco Obrero, y sí. Pero es como la misma dinámica que también como fue desarrollado Caracas y tantas otras ciudades a partir de las grandes haciendas, de los grandes terrenos. De esos no logro encontrar ese vínculo de ese venezolano con ese terreno, ¿no? Pero bueno, entre tantas cruces es algo que me llamó la atención. A lo mejor era amigo de Villanueva. Dicen que creo que es la única obra de Villanueva construida en el exterior, fuera de Venezuela. Es muy interesante lo que contaste el otro día, es la estructura del bloque. Dale, tú tienes un micrófono allí, Sagrario, para ti, solo para ti. Me parece muy interesante la estructura del bloque, cómo Villanueva diseña este bloque para Colombia, y la estructura del bloque acá es absolutamente diferente, que se adapta, la estructura del bloque en Cali se adapta a las condiciones geográficas de entrada de aire, que es diferente acá y que es el que replica en este caso. ¿Ya fuiste al 23 de enero? Ya llegó el que nos va a llevar. Mira, pero para que sigas, lo siguiente, para darte el micrófono, es luego de esta historia que puede ser anecdótica y bueno, también así como increíble, estos guiños que tú haces a partir de estos módulos con el diseño gráfico y estas referencias lejanas, cercanas con el diseño gráfico venezolano. Hay algo allí detrás, porque yo sé que tú eres tremendo y hay algo allí tal vez que quieres en estas piezas de rompecabezas que a veces sientes que faltan entre Venezuela y Colombia, en qué momento van a encajar y en cuándo no. Pero no sé, quería como en esa capa ya de lo que es el montaje de la instalación y de esta fuente tipográfica modular. Sí, hay pues como 3 comentarios. El primero también relacionado con la hacienda, y otro dato que me parece muy curioso, que es muy tal vez insignificante, pero uno de los barrios que destruye el gobierno de Pérez Jiménez aquí en Caracas para la construcción de los superbloques se llamaba Barrio Colombia.
Entonces, lo mismo con lo de la hacienda que pertenecía a un venezolano, es como que siempre hay un negativo, un positivo, una contraparte A, una contraparte B, siempre. Y en relación a la idea del diseño y de la modulación, pues nosotros somos grandes admiradores del diseño gráfico venezolano, es como nuestro norte siempre que emprendemos un proyecto, que eso ya lo hemos discutido, lo discutimos hoy bastante en el día. Y siempre ese es como un norte, como de pensar estos sistemas modulares que desarrollaron pues Nedo, Loifer y Álvaro, y bueno, que se aplicaron de tantas formas, pero también están muy vinculados, o como lo que a mí me gusta es establecer un vínculo, y por eso me pareció muy bonita la cita de Ditborg, de pensar en las exposiciones viajeras, en las exposiciones que caben en una maleta, pero son o sea, están pensadas bajo los mismos sistemas del diseño gráfico, que te permiten hacer modulaciones que luego se van tomando el espacio como un libro que se va replicando, que se va extendiendo y se va extendiendo y se va extendiendo y se va extendiendo hasta que ocupa todo el espacio. Entonces hay como muchos puntos de cruce que a mí me parece muy interesante siempre poner como en evidencia, y por eso muchas gracias por la pregunta, de que uno siempre está mirando como cuáles son esas brújulas que uno está utilizando y esos lugares a donde está mirando, y claro, el diseño gráfico y los sistemas modulares y todos los ejercicios tipográficos que hicieron aquí en Venezuela es como uno de los grandes referentes, y también todas las prácticas de arte correo que impulsaron desde el sur, desde Chile y desde Argentina, son como un gran resonante para, uniendo las dos cosas, entender cómo estos sistemas de pensamiento permiten generar nuevos sistemas de información que además sean transportables y replicables, pensando en los recursos que uno tiene, y es que uno nunca tiene grandes recursos. Exacto, que une a nuestros dos países. Y ya para cerrar esa idea, los colores de las hojas que están con las secuencias fotográficas también responden a una intención de Villanueva, cuando se alía o cuando comisiona al artista Mateo Manaure, que hace las composiciones para intervenir los módulos, las composiciones pictóricas, los módulos de colores que están interviniendo los bloques, tanto aquí como en Cali. Bueno, en Cali en este momento están pintados de gris, lastimosamente, corresponden a un sistema de color que el artista pues venía desarrollando. Entonces también como estos puntos de color en las secuencias fotográficas buscaban aludir a esos bloques, a esos cuadrados que plantea Manaure en el pensamiento gráfico del bloque, no como un edificio, sino como un plano. ¿Alguna pregunta? Rodrigo. Sí, bueno, me da curiosidad los materiales, si los materiales se trasladaron, si son materiales colombianos. Yo creería que son materiales colombianos todos. Sí sé que fueron los ingenieros venezolanos militares a construirlo, pues a dirigir la obra. Los constructores eran colombianos, en lo que sé de la historia. Cuando era fácil el traslado de Venezuela a Colombia de materiales. Cuando era posible. Cuando era posible, exacto. Bueno, si no hay preguntas por ahora, voy a hacer otra pregunta. En estos días que has recorrido Caracas, porque desde que José quería venir a Caracas, antes de conocerte a lo mejor ya querías venir, pero desde el 2019 ya había una ilusión, pero muy estudiada, ¿no? O sea, ya tú sabías casi que por dónde ibas a caminar, por dónde ibas qué esperabas ver, pero me da curiosidad de estos días que has transitado, que has caminado, y por eso digo que no se diga que Caracas no se puede caminar. Has vencido las autopistas y todos los distribuidores, que te ha impactado más, que aunque es muy pronto, pero
de los carteles, de las tipografías, de las edificaciones, has encontrado cosas que esperabas buscar, has encontrado más, o son falsas ilusiones. ¿Cómo ha sido esa mirada desde Colombia hasta que has llegado acá? No, pues estamos fascinados, estamos completamente fascinados porque pues lo que siempre se decía y se leía y las generaciones anteriores repetían era como Caracas es el futuro. En Caracas se está construyendo el futuro, era como la consigna, y uno la leía y la leía y la leía y la repetían y la repetían y la repetían, pero pasa algo que es muy triste, que pues a mí no, por todo este interés que he tenido particularmente, pero en nuestra generación me parece que no han permitido construir esa imagen ni de Caracas ni de Venezuela. Entonces hay amigos que cuando les dijimos vamos a venir a Caracas, se quedaban con el signo de interrogación en la frente de Caracas. ¿Pero qué hay en Caracas? Y nosotros no, Caracas es el futuro hoy. ¿Cómo así? Y fue realmente, o sea, ha sido impresionante poder llegar a verlo. O sea, realmente es una ciudad de ensueño, pues en las condiciones y el contexto en el que se encuentra, pero es una ciudad impresionante. Estamos completamente impresionados yo digo que es una ciudad así como los catálogos y los dispositivos estaban perfectamente diagramados, la ciudad se siente diagramada de una forma impresionante, y eso pues tiene muchas relaciones o muchas resonancias con muchas de las líneas de investigación que son de mi interés y que hemos visto, y como poder hacer este despliegue tipográfico aquí también ha sido muy significativo por eso mismo. Hablando de eso, es tu forma de operar, tu forma usual de trabajar siempre a partir del papel como soporte. Quería recordar un evento importante en tu obra también artística, cuando te quedaste encerrado, pero también un poco por decisión propia, alrededor de 5 meses en una galería en Bogotá. Justo cuando entró la pandemia, estabas haciendo una exposición, pero todo se transformó, se transmutó. Pues te quedaste interno y tenías cámaras también de vigilancia que observaban todo lo que tú hacías, y seguiste imprimiendo frases, seguiste desplegándolas en las paredes del espacio. Entonces, si puedes contar un poco ese episodio, ese momento de esa exposición, no lo voy a hacer porque me voy a equivocar, tú la vas a decir. Y también esa idea de que puede ser una instalación viajera, el papel como soporte y como siempre una característica en tu forma de trabajar. Sí, el papel es como la base siempre de todos los proyectos de investigación, pues por eso devoción a lo impreso, siempre es el título casi. Bueno, ese fue un proyecto que se tituló Impresiones sobre Actualidad, que inició en febrero de 2020, antes de que el mundo se acabara, y consistía en utilizar una prensa tipográfica para imprimir enunciados de actualidad que siempre iniciaban con la palabra hoy. A mí me intriga mucho el concepto de actualidad porque es un concepto indefinible. Lo que es actual en este momento va a dejar de serlo, pero va a seguir siéndolo a la vez. Y encontré que la palabrita hoy era una palabra que podía referir o podría jugar perfectamente con esa triple temporalidad de la idea de lo actual, el presente, el pasado y el futuro. Entonces era una instalación de creación colectiva, también un ejercicio de escritura pública en el que había una prensa cartelera de tipos móviles. La gente ingresaba al espacio, proponía un enunciado de actualidad que podía tener que ver con su actualidad personal, familiar, política, social, ambiental, universal, lo que fuera. Se imprimían varias copias de los carteles, una se pegaba en la pared siguiendo como un orden muy similar a este, y la otra se le entregaba a la persona que la proponía. Y así ocurrió, o así inició la instalación durante un mes, hasta mediados de marzo del 2020, cuando anuncian las cuarentenas preventivas en todo el mundo, pues fueron progresivamente, y aquí, creo que aquí en Colombia y en
Venezuela fueron en la misma semana, todos con la esperanza de que la siguiente, pues con la idea, ni siquiera la esperanza, la idea de que a la siguiente semana todo iba a estar normal. Se cierra ese fin de semana el proyecto y cuando hacen el anuncio de cuarentena obligatoria por un periodo de un mes en ese momento, yo le escribo a la directora de la galería, Valentina Gutiérrez, en ese momento donde estaba desarrollando el proyecto, y le digo, si la actualidad nos obliga a encerrarnos, lo lógico es que yo me encierre con el proyecto de actualidad. Entonces me encierro en la galería, en principio por 20 días, y sigo continuando con la impresión de los carteles, pero ahora la participación era virtual. Entonces las personas enviaban el enunciado, yo lo imprimía y lo pegaba. Seguían sacando copias extra, pensando en que luego la gente iba a ir a recogerlas. Y pasaron 20 días, 30 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta completar 5 meses. Ya no habían paredes, ya no había papel, ya no había tinta, ya no había nada. Pero yo seguía con la pulsión de seguir trabajando, y tal vez lo más interesante de ese proyecto es que se utilizó el sistema de cámaras de vigilancia del edificio para que la cuarentena de impresión, como yo titulé ese capítulo del proyecto, fuera retransmitido en vivo y cualquier persona en cualquier parte del mundo pudiera unirse a la cuarentena de impresión y seguir la rutina completamente tediosa de ver a alguien levantándose, comiendo, imprimiendo, durmiéndose, que era básicamente un reflejo de lo que estaba ocurriendo en todo el mundo. Y sí, como que ese es un capítulo interesante. Luego ya muchos meses después, cuando ya se reactiva un poco, se hace un desmontaje colaborativo, que es lo mismo que va a ocurrir aquí el domingo, donde se invita a las personas a ir y a arrancar los enunciados de actualidad y a llevárselos. Entonces siempre de nuevo como esta idea de que los contenidos impresos empiecen a circular y empiecen a tener vida propia, casi como las láminas Molinari, de que tú te las puedes llevar y puedes hacer con el material lo que te venga en gana. Y entonces sí, ese es como un buen ejemplo de cómo siempre el papel es un soporte. Y pensando en esta idea de las exposiciones viajeras, siempre todas las exposiciones o todas las instalaciones tienen una contraparte que es la publicación, que es un resultado editorial que de alguna forma hace un vínculo entre lo que ocurrió en el espacio, pero tanto la instalación como el proyecto editorial funcionan de formas independientes. Es decir, si tú encuentras el libro en una feria, en una librería, en cualquier parte, funciona, así tú no conozcas y cuando digo funciona, como que tiene un sentido de lectura y un sentido de, como que construye su propio sentido de orden dentro del mismo. Y si tú vas a la instalación y no conoces el proyecto editorial, de igual forma. Y este es otro ejemplo de eso. Esta es una instalación completa que contiene esta caja, que tiene varios componentes, y dentro tú encuentras una serie de carteles que al unirlos y al ensamblarlos te permiten en cualquier parte del mundo instalarlos y tener una copia de la instalación que se hizo esta se hizo para Bogotá en el 2022. Se titula Aquí roban oro. Aquí roban oro. Y parte, bueno, como para darles una introducción, parte de una idea muy sencilla, y es que yo quería escribir la palabra América y dentro de la palabra América inscribir la palabra oro, pero América no tiene OEs. Entonces se desarrolló una tipografía con un amigo tipógrafo que se llama Julián Moncada, que te permitía construir las AEs a partir de OEs, de círculos, y así inscribir la palabra oro dentro de la palabra América. Y esto lo hacía porque estaba desarrollando una investigación formal muy sencilla de cómo las tintas amarillas, por la exposición prolongada a la luz del sol o a la luz en general, desaparecen. Entonces, si ustedes se notan en las bibliotecas, en cualquier biblioteca personal, en cualquier archivo, se van a dar cuenta que los lomos de los libros que tienen amarillo están mucho más diluidos que el resto de lomos. Entonces lo que yo me propuse fue escribir una serie de enunciados que están en tinta negra y en tinta amarilla, donde la palabra oro siempre está en tinta amarilla, para que por la exposición prolongada a la luz desaparezca.
y entre más tú tienes expuesto este objeto y pues los componentes que están dentro de la carpeta, más sea más difícil la legibilidad del texto, pensando en que América es un continente que es completamente ilegible por la misma extracción de sus recursos, representados en este caso en el oro. Y sí, como que este es un componente de una instalación que funciona de forma como un proyecto editorial, pero si tú lo despliegas encuentras la instalación completa y la posibilidad de reconstruirla o de construirla donde quieras. Quiero decir que también aquí se encuentra otro amigo con quien trabaja José, que es Arturo Salazar, también otro investigador y coautor del libro hecho en Colombia, impreso en Colombia, que es también un libro que se acaba de terminar la exposición, pero todavía está en donde Carmen Araujo, y que vale realmente la pena hojearlo y ir para ver, y también se hermana con nuestro libro de fotografía impresa en Venezuela. Un aplauso, Arturo, levántate. Además tienen y trabajan muy bien, ya fuimos a la Biblioteca Nacional y nos divertimos muchísimo porque también encontramos muchísimas coincidencias de Venezuela y Colombia en nuestros diarios nacionales del 48 hasta el 58. Bueno, muchas gracias a todos y a Ileana especialmente por ser la cómplice de todo este proyecto. Un momento muy mal. Sí.